El hijo de Frank Suarez rompe el silencio y lanza declaraciones que han dejado a todos en shock. Imagínate este niño, imaginémonos, de 8 años entrando a un closet y encontrando a su padre con un revólver en la cabeza, ¿verdad? ¿Acaso hay algo más detrás de la misteriosa muerte del gurú de la salud? Las redes estallan, los seguidores están divididos, y las preguntas no dejan de surgir. Durante años, Frank Suarez fue visto como un faro de esperanza para miles de personas alrededor del mundo. Con su carisma, sus libros traducidos a varios idiomas y sus videos en Metabolismo TV, logró algo que pocos podían: acercar el conocimiento sobre salud, peso, metabolismo y bienestar a millones de personas que se sentían perdidas en un sistema médico frío y complejo. Para muchos, Frank no era solo un experto en salud. Era un guía, casi un gurú. Una figura paternal que hablaba de forma sencilla, directa, y que prometía respuestas a preguntas que la medicina convencional no sabía resolver. Pero detrás de la cámara, en la intimidad de su vida personal, la realidad era muy distinta. Francisco Suárez, su hijo mayor, creció viendo dos caras de su padre: la pública, admirada y poderosa, y la privada, silenciosa y distante. Era como vivir con una celebridad que estaba en constante modo trabajo, contaría más adelante en una entrevista. Desde niño, Francisco sintió que había una especie de muro invisible entre él y su padre. Un hombre exigente, enfocado en sus proyectos, obsesionado con el control, y que rara vez bajaba la guardia para simplemente ser papá. Su presencia física no bastaba, emocionalmente, Frank estaba en otro plano. El reconocimiento mundial lo había convertido en un ícono, pero también en un enigma para su propia familia. La muerte de Frank Suarez, el 25 de febrero de 2021, fue un golpe devastador. La noticia recorrió los medios como una explosión. El autor del Poder del Metabolismo había caído desde el 9º piso de su apartamento en San Juan, Puerto Rico. La primera pregunta fue inevitable: ¿accidente o suicidio? Y luego, como suele ocurrir con figuras públicas, empezaron las teorías conspirativas. Algunos aseguraban que había sido empujado, otros afirmaban que había descubierto la cura de enfermedades que incomodaban a ciertas élites médicas o farmacéuticas. Los seguidores no podían aceptar que alguien tan sabio, tan influyente, pudiera haber tomado una decisión tan trágica. Francisco, en cambio, permaneció en silencio. No salió a los medios, no escribió cartas abiertas ni respondió entrevistas. Se refugió en su familia, en su dolor y en la enorme confusión emocional que lo embargaba. Porque él sabía cosas que el mundo ignoraba. Él conocía los silencios de su padre. Conocía sus momentos de tristeza profunda, su mirada apagada en los días en que la cámara no estaba encendida. Guardó ese dolor durante mucho tiempo. Lo observó todo desde las sombras. Cómo se idealizaba a su padre, cómo se lo convertía casi en un mártir. Pero Francesco no veía a un mártir. Veía a un hombre roto. A un padre que, a pesar de sus logros, nunca logró curarse a sí mismo. Y esa fue la herida más difícil de sanar. Francesco sabía que tarde o temprano tenía que hablar. No para destruir el legado de su padre, sino para completarlo. Para mostrar que incluso aquellos que salvan a otros, a veces, no logran salvarse a sí mismos. Y así comenzó su propia travesía. No como heredero de una marca, sino como hijo de un hombre que fue admirado por el mundo, pero que en casa vivía en la sombra de sus propios fantasmas. En una reciente entrevista que conmovió a miles de personas y en las páginas de su libro El Medio Puente, Francisco Suárez, el hijo mayor de Frank Suárez, decidió romper el silencio más doloroso de su vida. Con voz entrecortada y ojos cargados de recuerdos, relató un momento de su infancia que, hasta hoy, lo persigue como una sombra que no se disipa con el tiempo. Tenía apenas 6 años. Entré al cuarto de papi y lo vi, tenía un arma. Me dijo que no entrara. Me dijo que me fuera. Francesco no comprendió en ese instante la magnitud de lo que estaba presenciando. Era un niño, y en su mente infantil, esa escena quedó grabada como una imagen confusa, como un mal sueño del que nunca pudo despertar del todo. Años más tarde, cuando su padre cayó al vacío desde el 9º piso de su apartamento, esa imagen regresó con una fuerza brutal. No fue solo el shock de perderlo, fue el trauma de reconocer que aquella escena había sido una advertencia ignorada por el tiempo y por el silencio. Durante décadas, Frank Suarez fue un símbolo de bienestar, un rostro sonriente que prometía esperanza y soluciones. Pero como explicó su hijo, detrás de las luces, de los libros vendidos y de los millones de seguidores, había un hombre que luchaba contra su propio abismo. Frank sufría de una profunda depresión. Una que no se trataba. Una que no mostraba. Una que,
tal vez por orgullo o miedo, nunca quiso nombrar. Francesco reveló que su padre era extremadamente reservado con sus emociones, casi hermético. Y que en su obsesión por tener todas las respuestas, había olvidado que también tenía derecho a quebrarse, a pedir ayuda. Mi papá no murió porque alguien lo empujó. Murió porque no supo pedir ayuda, y nosotros no supimos cómo ayudarlo. La frase golpea como una bofetada al corazón. Francisco no señala culpables. No acusa. Solo confiesa una verdad humana que muchos comparten en silencio. A veces, el dolor más profundo es invisible, incluso para quienes están más cerca. La familia, los amigos, los seguidores, nadie supo ver cuán herido estaba Frank. En su testimonio, Francisco también deja claro que su intención no es manchar la imagen pública de su padre. Todo lo contrario, quiere completarla. Quiere que el mundo entienda que incluso los más admirados también pueden estar rotos por dentro. Y que el sufrimiento mental, cuando no se trata, puede tener consecuencias irreversibles. Ese recuerdo de la infancia, ese cuarto con una puerta entreabierta, esa figura paterna con un arma en las manos, es el símbolo de una herida que jamás cerró. Una escena que marcó su niñez, su adultez y ahora también su mensaje al mundo. Porque hablar de lo que duele no destruye, libera. Y en ese acto de valentía, Francisco Suárez comenzó su propia sanación. No desde el rencor, sino desde el amor por un padre que, pese a todo, lo marcó para siempre. En sus declaraciones más recientes, Francisco Suárez tocó uno de los temas más delicados y explosivos de la historia de su familia, la relación de su padre, Frank Suárez, con la Iglesia de la Cienciología. Lo que comenzó como una búsqueda espiritual, como una vía para encontrar sentido y herramientas de crecimiento personal, terminó convirtiéndose, según Francisco, en una de las causas principales del distanciamiento familiar, del dolor emocional y del aislamiento que terminó envolviendo a su padre en sus últimos años de vida. La cienciología destruyó a mi familia. Lo alejó de todos nosotros. Lo transformó. Con estas palabras, tajantes y sin rodeos, Francisco reveló una verdad que había guardado durante años. Su padre, según relató, había sido seducido por las promesas de autosuperación, control emocional y éxito que la cienciología predica. Sin embargo, una vez inmerso en la doctrina, Frank Suárez comenzó a cambiar. Ya no era simplemente un hombre dedicado a su empresa y sus libros. Se volvió aún más rígido, más perfeccionista y, lo más doloroso, más inaccesible emocionalmente. Francisco describe cómo el lenguaje de su padre empezó a cambiar. Cómo adoptó los términos, la estructura mental y la lógica inflexible del sistema cientológico. Comenzó a ver a las personas que lo rodeaban, incluida su propia familia, a través de filtros de afiliación, nivel de conciencia y enturbulamiento emocional. Dejó de ser papá. Se volvió un líder doctrinario. Era como hablar con un robot entrenado para desviar toda conversación emocional. Si le expresabas dolor, te analizaba. Si pedías cariño, te evaluaba. Todo se volvió una especie de sistema en el que solo importaba subir de nivel, pero como padre, cada vez bajaba más. Según Francisco, a medida que su padre profundizaba en la cienciología, el hogar comenzó a fragmentarse. Las relaciones familiares se volvieron tensas, casi frías. La comunicación se volvió impersonal, programada, distante. Nadie podía contradecirlo sin ser acusado de ser reactivo o de estar en una frecuencia equivocada. Su padre, aquel hombre brillante y carismático que enseñaba al mundo cómo vivir mejor, parecía cada vez más encerrado en su propia estructura mental, como si estuviera huyendo de sí mismo. Francisco no acusa a la Iglesia de la Cienciología de haber causado directamente la muerte de su padre. Pero sí sostiene que el entorno en el que Frank vivía, de aislamiento, presión y perfección constante, fue un caldo de cultivo para la depresión que lo consumía por dentro. Yo no digo que la cienciología lo mató. Pero sí creo que lo alejó de nosotros en los años en los que más necesitaba estar cerca. En los que más necesitaba amor y no estructura. Escucha y no doctrina. Mientras sus seguidores lo veían como una autoridad en salud y bienestar, Francisco lo veía apagarse lentamente, prisionero de sus propias exigencias y de un entorno espiritual que, en lugar de sanar, lo alejaba de lo más esencial, su familia, su humanidad, su paz. Tras años de silencio, dolor acumulado y un duelo que parecía no tener fin, Francisco Suárez decidió dar un paso valiente, escribir El Medio Puente. Pero este libro no es un ataque, ni una revancha contra el legado de su padre, Frank Suárez. Es un acto de sanación. Una forma de tender ese medio puente que quedó inconcluso entre él y un hombre al que amó profundamente, pero que nunca pudo entender del todo mientras vivía.
Este libro es para mi hijo, para que sepa quién soy y de dónde vengo. Y también es para todos los que viven con heridas que no se ven. Con esa dedicatoria, Francisco marca el tono de su obra, honesto, vulnerable y profundamente humano. Porque más allá de la figura pública que fue su padre, el libro narra lo que significó ser su hijo. Un hijo que creció buscando atención en los silencios, interpretando emociones en los gestos secos, aprendiendo a reprimir sus propias necesidades para no incomodar a un padre que vivía obsesionado con ser útil al mundo, pero que no supo serlo dentro de su propia casa. En sus páginas, Francisco describe su adolescencia como un terreno minado, marcada por una necesidad de validación constante, adicciones emocionales y conductas autodestructivas. La falta de conexión emocional con su figura paterna dejó huecos que él intentó llenar como pudo, con rebeldía, con drogas, con huidas emocionales. Hasta que, tocando fondo, decidió buscar ayuda. La terapia fue su salvación. No una receta rápida ni una fórmula mágica, sino un proceso largo, incómodo y doloroso. Aprendió a ponerle nombre a sus heridas, a entender el peso del trauma transgeneracional y a perdonar, no solo a su padre, sino a sí mismo. El medio puente es el resultado de ese viaje interior. Francisco no busca destruir el legado de su padre, sino ampliarlo. Mostrar que incluso los más admirados también se quiebran por dentro. Que no hay salud física sin salud emocional. Que no hay metabolismo sano si el alma vive en guerra consigo misma. Y que hablar de salud, sin hablar de trauma, es solo contar media historia. Hoy, la voz de Francisco Suárez no tiene el mismo tono que la de su padre. No habla de dietas ni de suplementos. Habla de abandono, de reconstrucción emocional, de la importancia de llorar lo que nunca se dijo. Su mensaje es distinto, pero no menos poderoso. Y para muchos, profundamente necesario. En un mundo donde el silencio emocional es la norma, el medio puente se convierte en un espejo para todos aquellos que han amado a alguien inaccesible. Para los que han crecido bajo figuras brillantes pero emocionalmente ausentes. Para quienes aún cargan heridas invisibles con las que nadie parece saber qué hacer. Francisco decidió no repetir la historia. Eligió hablar. Eligió sanar. Y al hacerlo, tendió ese puente que su padre nunca pudo cruzar. No para cambiar el pasado, sino para que su hijo, y todos los que leen su historia, no tengan que crecer buscando a un padre en las sombras. Y hasta aquí esta impactante historia. Pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que las declaraciones del hijo de Frank Suárez revelan una verdad que el público merece conocer? ¿O piensas que hay intereses ocultos detrás de sus palabras? Déjanos tu comentario aquí abajo, te leemos siempre. Si este video te dejó con la boca abierta, no olvides suscribirte, darle a compartirlo con tus amigos y activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo lleno de revelaciones, secretos y verdades ocultas. Nos vemos en el próximo video.